les damos la bienvenida a estos mitos y realidades, mitos y verdades respecto de la oración. Y bueno, hoy tenemos la clase 8, pero es la grabación número 9, porque una la hicimos en 2 veces, pero bueno, y es el mito número 13. Así es. Tenemos una clase, pero apasionante, apasionante. Los animamos, todavía no la escucharon, pero los animo a que la escuchen de nuevo. Así que miren la publicidad que le hacemos. Haciendo un repaso del último mito que vimos, estuvimos hablando del mito número 12, que la oración es más que, no es pedir y agradecer solamente, ¿no? Que abarca una gran variedad de expresiones, como el tema de la alabanza, la espera. No sé si analizaron, la clase pasada estuvimos hablando que la oración es esperar, que la oración es la confesión, muy relacionado a lo del perdón que estábamos hablando recién, es la escucha, es la intercesión, es pedir, es agradecer, es cantar, es meditar, es contemplar, palabras que tenemos que empezar a desarrollar en nosotros, ¿no? Y hoy vamos a hablar del tema específico del ayuno. El mito es que el ayuno me hace más espiritual. Y la realidad es que la espiritualidad y la madurez se determina por el fruto, no por una acción. Pero todo esto lo vamos a ir desarrollando con tiempo, buscando en la palabra, para realmente poder entender qué es el ayuno. ¿Tengo que ayunar en este tiempo? ¿No tengo que ayunar? ¿Es del nuevo pacto? ¿No es del nuevo pacto? ¿Para qué es el ayuno? ¿Cuál es la finalidad del ayuno? ¿Qué onda? Bueno, todo eso lo vamos a desarrollar hoy, así que comenzamos. Ahí ustedes tienen el apunte que dice que el ayuno viene de esta palabra griega que es nesteia, que significa no comer, ¿no? O sea que ayunar es abstenerse de alimentos. El ayuno es una disciplina practicada por muchos grupos en el cristianismo y en muchas religiones del mundo. El ayuno no solamente se practica por el cristianismo, sino hay muchísimas religiones distintas que practican el ayuno, ¿no? Hasta la medicina estaba practicando el ayuno intermitente, ¿no? Ahora, el ayuno agradable a Dios, que marca el Antiguo Testamento, lo encontramos en Isaías 58, que ahora lo vamos a leer. Y en la actual dispensación en la que nos encontramos de la gracia, lo encontramos en Mateo 9, que también lo vamos a leer, que es cuando a Jesús le preguntan sobre el ayuno. Acá donde encontramos varios principios que vamos a ir desarrollándolo y vamos a ir viéndolo a la luz de la Escritura. No sé si tienen ahí, creo que no tienen en el apunte, Isaías 58, pero fíjense acá Dios hablando a su pueblo Israel, que ayunaban, que cumplían exteriormente los mandatos, pero acá Dios enseñándoles, pidiéndoles cuál es el verdadero ayuno que Él quiere a su pueblo Israel. Recuerden que cuando hablamos del Antiguo Testamento, hay principios que son inamovibles que tenemos que abrazar. No es porque estamos ahora en la gracia, despreciamos todo lo demás. No, toda la palabra es inspirada por Dios y cuando vemos el querer de Dios en el Antiguo Testamento, es el mismo querer de hoy. El querer de Dios no cambia, ¿no? Ahora, fíjense, voy a leer NBI, Isaías 58, versículo 4 al 11 en NBI. Dice: Ustedes solo ayunan para pelear, reñir y darse puñetazos a mansalva. Así comienza. Una competencia tremenda. Dice: si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Vamos a ver cómo lo tenían que hacer. Dice: ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿O solo para que incline la cabeza como un junco, se ponga ropa de luto y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable del Señor? Y escuchen ahora, el ayuno que he escogido no es más bien
romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda palabra de confrontación al pueblo de Israel que ayunaban mal, porque ayunaban para mostrar algo religioso, ayunaban como un mecanismo de manipulación, ayunaban para pensar que eran más espirituales, pero internamente había toda clase de contienda, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Porque inclusive en la dispensación de la ley, el ayuno no estaba comprendido, ¿no? No estaba comprendido el objetivo, ¿no? A pesar de que lo hacían, a pesar de que lo cumplían, pero no hacían de la manera en la que Dios pedía, ¿no? Hoy nosotros tenemos la posibilidad de tener al Espíritu, que es el que nos guía, y ahora vamos igual a leer lo que hoy es para nosotros, pero qué importante entender esto, ¿no? Que no solamente nosotros hemos errado más de una vez al momento de ayunar, sino que en aquel entonces todavía no se comprendía, ¿no? Entonces, como para estar alertas y atentos a esto, entender de que hay cuestiones que son netamente espirituales y solo se disciernen por medio del Espíritu. Exactamente. Bueno, en la otra parte que vamos a leer, esto de Isaías no lo vamos a desarrollar, se puede desarrollar sí, versículo por versículo, pero nos estaríamos yendo del tema. Ahora, Mateo sí, vamos a desarrollar un poquito, nada más, no tanto, pero en Mateo los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús sobre el ayuno. ¿Por qué le preguntan sobre el ayuno? ¿Por qué? Porque lo veían a Jesús comiendo con pecadores, comía, pero no ayunaba nunca. ¿En qué momento ayunará? Y entonces vamos a preguntar. Juan el Bautista, claro, Juan el Bautista ayunaba. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué él no estaba ayunando? Y ahí es donde le preguntan los discípulos. Claro, y aparte, al tener en cuenta esto, ¿no? Que en aquel entonces el que ayunaba, ¿qué hacía? Esto mismo que leímos recién en Isaías, ¿no? Se ponía ropa de luto, ceniza sobre su cabeza, vos lo veías todo demacrado, todo, está ayunando, como que externamente se evidenciaba de que estaba haciendo eso, ¿no? Y a Jesús no lo veían en esa condición, entonces como que les llamó la atención, calculo haber dicho, ¿qué sucedió acá? Que no está pasando esto, no estamos viendo esa apariencia de pobre persona que en realidad tenía que ver supuestamente con que estaba cumpliendo con la parte del ayuno, ¿no? Jesús ayunó una sola vez, ¿y cuándo fue que ayunó? ¿Dónde? Alguien lo dijo. Exactamente, que fue un ayuno iniciado por el Espíritu Santo, no por él, porque dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y antes de la tentación, una de las tentaciones más grandes, porque ahí se podía abortar el propósito eterno de Dios, él estuvo ayunando y después de 40 días y 40 noches tuvo hambre, ¿no? Pero lo vamos a leer al final si tenemos tiempo. Pero en este contexto, los fariseos ayunaban 2 veces por semana y Juan predicaba el arrepentimiento y el ayuno, ¿no? Por eso, ¿qué pasó acá con Jesús? Ahora, leamos un poquito Mateo 9:14, que es la pregunta que le hacen los discípulos de Juan a Jesús. Mateo 9:14 dice, un día se acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron a Jesús,
¿cómo es que nosotros y los fariseos, ¿ves?, ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que les será quitado el novio, entonces sí ayunarán. Y acá empieza a explicar algo como que no es muy entendible, pero ahora lo voy a explicar. Dice, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, se reventará el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo y así ambos se conservan. A ver, acá hay varias cositas que dice Jesús. Lo primero es, ¿pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Jesús está usando esta imagen de la boda. Él se representa como ¿quién? Como él, como el novio. Sus discípulos como los amigos del novio. Es decir, es un tiempo de alegría, no de luto ni ayuno. O sea que está poniendo el ayuno en un escenario de luto y de aflicción, ¿no? ¿Por qué? Porque era como se manejaba el ayuno de aquel tiempo. Era un momento de aflicción, te vestías de luto, estabas afligido, estabas con la Claro. ceniza, estabas todo como... Ahora, acá la clave es que mientras Jesús está presente hay plenitud, hay fiesta, hay gracia. No es tiempo de aflicción, porque el reino había llegado. Pero él agrega, vendrán días cuando se les quitará el novio, entonces sí ayunarán, pero ayunarán desde otro lugar, que eso lo vamos a ver después. Ahora, ¿qué dice? Nadie remienda un vestido viejo con tela nueva. Es decir, no se puede mezclar lo nuevo con lo viejo. ¿Ven cómo ya estaba cambiando y estaba mostrando este cambio, ¿no? El evangelio del reino no puede ser encajado dentro de las estructuras religiosas del judaísmo. Acá la clave justamente es el vestido viejo, que era el sistema religioso. Estaba vigente en ese momento. El retazo nuevo es el mensaje, el reino, ¿no? Y el resultado es, se van a romper las dos. Claro. La inutilización de ambos. Después dice lo mismo con no se echa vino nuevo en odres viejos. Otra metáfora, los odres, recipientes de cuero donde se fermentaba el vino. Si el odre es viejo, seco y duro, cuando le echás vino nuevo, en la fermentación se rompe todo, ¿no? Por eso, vino nuevo, ¿cuál es? Es el reino, el espíritu, la vida de Cristo. Odres viejos, las estructuras viejas que venían teniendo todo el pueblo judío, ¿no? Odres nuevos, las personas, la comunidad renovada, el Cristo corporativo que estaba por emerger a través de la iglesia. Cuando hablamos del Cristo corporativo, hablamos de la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo avanzando, ¿no? Entonces, ahí es donde Jesús lo que está diciendo es, el reino que traigo no se puede encajar en estructuras viejas de la religión. El ayuno, como toda práctica espiritual, tiene sentido dentro de una vida renovada por el Espíritu. No es momento de ritualismo, es momento de comunión con el novio, ¿no? Eso es lo que Jesús estaba implantando ahí, en este mensaje. Claro, en palabras simples sería, Jesús le dijo, en este momento no es el tiempo de ayunar, ¿no? Porque ellos dijeron, nosotros, los fariseos, estamos ayunando, a vos y a tus discípulos no te debemos ayunar, ¿qué sucede, no? Y viene con esta alegoría del vestido y la tela y el odre, como que, y en realidad Jesús le decía, ahora tienen que disfrutarme, tienen que celebrar conmigo, soy el novio, los invitados en una fiesta no están tristes. Están celebrando, están felices, están disfrutando. Uno en una fiesta disfruta. Sea el protagonista, sea el invitado, siempre disfruta en una fiesta.
Entonces Jesús le decía, este es el momento de disfrutar, porque en realidad el ayuno que hay que hacer no se puede hacer con la mente que hoy tienen, con la estructura que hoy tienen. El ayuno lo tienen que hacer de una manera totalmente diferente, revelada por medio del Espíritu. Lo que pasa es que en ese momento no podía utilizar esas palabras, entonces hizo esa alegoría como para dejar en claro que en realidad ahora no era el tiempo porque no iba a ser la misma manera en la que venían haciéndolo, ¿no? Entonces, qué importante entender esto, ¿no? Este cambio de lo que es antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Esa cruz que fue algo trascendental que cambió todo, la esencia, la vida de todo, haciéndola de una manera diferente por medio del Espíritu, ¿no? Siempre Ahora, teniendo presente esto. exactamente. Ahora Isaías nos muestra principios, como tiene ahí el apunte. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Compartir el pan con el hambriento. No dejar de comerlo. Fíjense. El ayuno es dejar de comerlo. Acá Isaías te dice, el verdadero ayuno que yo quiero es que compartas el pan, no que dejes de comerlo. Hospedar a los desplazados, cubrir al desnudo y no esconderse ni hacerse el distraído, ¿no? Como la parábola del buen samaritano, en Lucas 10. El levita que estaba apurado por ir a atender su actividad y no pudo extenderle la mano al que estaba necesitado. Bueno, existe el pensamiento que el ayuno era necesario para ser más como Cristo, para traer avivamientos o para poder traer el poder de Dios. Eso no está en ninguna parte de la palabra. Lucas 10, 30. Algunas cosas que el ayuno no hace. Y si ustedes piensan que lo puede hacer, tienen que buscar un argumento bíblico para poder mostrarlo, ¿no? Pero algunas cosas que el ayuno no hace, 11 cosas que tenemos ahí. El ayuno no nos hace más justos, aceptables o amados por Dios. Eso lo hizo la cruz. El ayuno no nos hace más espirituales o santos. El ayuno no nos hace estar más cerca de Dios porque ya somos uno con Él. No se trata de que acorta la distancia entre Dios y yo, no. Yo soy uno con Él por medio del Espíritu, ¿no? El ayuno no nos limpia o endereza para recibir más de Dios. Claro. El ayuno no nos ayuda a encontrar a Dios, porque Él nos encontró a nosotros y habita por medio de su Espíritu en cada uno de nosotros. El ayuno no hace que Dios nos dé más amor, poder, bendiciones o supuesta unción. El ayuno no hace que Dios nos dé más favor, fe, honor o riquezas. El ayuno no mueve a Dios a hacer lo que yo quiero que haga. Claro, no. Esto es una clave fundamental porque muchos por ahí en otro tiempo hemos creído esto, ¿no? Yo voy a ayunar para que Dios me dé tal cosa o para que Dios haga tal cosa, como si fuera que era su voluntad hacerlo. O sea, en realidad es una acción de manipular a Dios. Claro, sí. Claro, entonces no hay nada más lejos que eso. El ayuno no hace que Dios esté más atento o conteste mis oraciones, sino Él siempre está atento a nosotros. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino de su infinito amor expresado para con nosotros. El ayuno no logra ninguna victoria física o espiritual, salvo que apliquemos el ayuno como lo vamos a ver más adelante. Claro, y el ayuno no cambia la mente de Dios para que haga algo, es decir, no voy a poder manipularlo, como dijimos antes. Yo tengo que entender que soy, por gracia, participante de su propósito. No se trata de lo que yo pueda querer, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué todos estos no del ayuno? Porque todas esas cosas fueron realizadas por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y no hay algo que nosotros lo tenemos que buscar. Lo que nosotros tenemos que hacer es caminar en eso. Caminar en ese consumado es. Que Dios siga abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, para cada día poder verlo con mayor exactitud y poder caminar en lo que ya se hizo. No hacer a través de una acción algo que ya se hizo, porque no lo voy a recibir nunca. Claro, por eso dice, no se trata de una disciplina espiritual, no es que voy a ganar el favor de Dios, ¿no? O todo lo que leímos recién por mi esfuerzo. No hay esfuerzo humano que pueda compararse con el amor que ya brindó
Dios por medio de Jesucristo en la cruz, ¿no? Cuando se nos es revelada la obra de la cruz, uno empieza a comprender de que no se trata de mí o de lo que me parece, ¿no? Ahora acá está la clave en lo Mm. que voy a decir. El ayuno de Dios no es dejar de comer, sino dejar de andar en la carne. Acá donde estamos encontrando ya el meollo de hacia donde vamos abrazando el verdadero ayuno. ¿Por qué? Porque hay personas que no les cuesta para nada no Dejar comer de todo el comer. día. Pero mientras no comieron todo el día, estuvieron mirando pornografía, qué sé yo. Puedo poner un ejemplo, ¿no? Sí. O sea, el ayuno no es para hacer la voluntad de Dios, sino para que nosotros estemos en la voluntad de Dios. O sea, Ahora vamos a ir a desarrollar este tema, porque en base a el ayuno es una herramienta, pero no me quiero adelantar porque ya la misma palabra nos va a enseñar, pero es una herramienta para que nosotros no satisfagamos, Sí. satisfagamos también la palabra, los deseos naturales que cada uno tiene para poder ser personas que caminan más en el espíritu. Por eso Hacia ahí va. Claro, por eso acá le dice yo no es no dejar de comer. Por esto de que hay gente que tiene mucha conducta en su alimentación y yo qué sé, hace el ayuno intermitente. Entonces, está acostumbrada a hacer o sea, no ingerir alimentos por largo cantidad de horas. Entonces decir, bueno, haga un ayuno de un día completo, no le cuesta, y la idea no es que vos tengas autocontrol físico. La idea es de que vos seas alimentado por Dios, ¿no? Por eso este ejemplo de que no estuvo ayunando todo el día, pero miró pornografía. Se estuvo alimentando espiritualmente de algo totalmente erróneo. Entonces, se trata de entender de que es un momento no para no comer, sino para entender qué es lo que debo hacer yo en ese momento. Y no orar porque necesito cambiar mi lapicera. Necesito ser edificado. No significa que no haya personas que por ahí quieren estar entonces, todo el día, no comen, no se distraen en nada y están enfocados, orando, disfrutando de Dios, porque vamos a ir entendiendo que cada persona funciona de un lugar distinto. Sí. Acá lo que estamos sacando es cosas religiosas que no sirven, que no edifican, y intenciones incorrectas que por ahí nos hacen estar muertos de hambre, pero no vivir en el espíritu. Y no conectados Siempre con Dios lo que va a buscar no es una acción que vos hiciste el viernes o el sábado, lo que Dios va a buscar es una vida rendida. Entonces, el verdadero ayuno son las 24 horas, ya vamos a llegar a esto, pero son las 24 horas en estar atento a no dar lugar a aquellas cosas que pueden estar imposibilitando el mover del espíritu, ¿no? Por eso no es aguantar el hambre, sino aguantar los deseos engañosos con lo que está viciada la vieja naturaleza. Esas tentaciones que todos tenemos de manera diferente, no todos somos tentados desde el mismo lugar, ¿no? Dice, dejar de comer no santifica. ¿Dejar de andar en la carne? Sí. Dejar, eso subrayenlo, sí, dejar de comer no santifica. Dejar de andar en la carne, sí. Porque cuántas veces vemos personas que pueden, bueno, los fariseos 2 veces por semana ayunaban. Y cuando dejaban de ayunar, iban y querían matar al autor de la vida. Complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacían ahí? Tremendo, ¿no? Gálatas 5:16 dice, digo pues, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Romanos 13:14. Estos versículos anótenlo. No sé si lo tienen ahí, pero... No los tenemos anotados acá, pero anoten. Anótenlo. Romanos 13:14. Dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No provean para los deseos de la carne. No le den. Esto es ayunar. Romanos 8:5. 8:5 al 8. Miren lo que dice acá. Esto es tremendo. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne nunca podrán agradar a Dios. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y el último, Colosenses 3:5, hagan morir, pues, lo terrenal que está en ustedes. Eso es ayunar. Y hay muchos más versículos, ¿no? Pero fíjense que todos los versículos van enfocados a esto, ¿no? Al ser guiados por el Espíritu, ¿no? Que no se trata de lo físico en ningún momento, no se trata del esfuerzo humano en ningún momento, sino de poner mi atención en lo espiritual. Pero aparte la diferencia del ayuno, que, o sea, no, la gente lo hacía una vez de cuando y esto que es. Claro, porque en realidad eso es lo que En el busca espíritu Dios. tenés que estar siempre, entonces como que no es que vas a estar un solo día enfocado, no, en realidad es todo el tiempo. Hoy tenemos que ser auténticos y reales y Claro. toda la manifestación de vida tiene que ser continua. Nos podemos equivocar, sí, todos nos equivocamos, pero de nada te Todo el sirve tiempo. tener días en la semana donde sos espirituales y después los otros Y días, después, como dice, borrás con el codo lo que escribís con la mano. No te sirve de nada. Hace cuenta que hay un versículo, bueno, estaba leyendo, decía: no vuelvan atrás sus pecados anteriores, porque vuelven a glorificar. Claro, Hebreos. claro. Así es. Eso, Bueno. eso hace vana la cruz de Cristo, es decir, bueno, yo sí creo que Cristo murió, pero estoy todo el tiempo mortificándome, y entonces Cristo entonces no te perdonó, Cristo. Y es tan... Ahora, fíjense lo que dice ahí el apunte. En el punto E dice: en el ayuno religioso las personas se abstienen de comer. En el ayuno del espíritu se abstienen de toda clase de mal. de toda clase de mal. Qué bárbaro, de toda clase de mal. No es que hay algo específico. En el ayuno solamente nos tenemos que abstener de comida. No, no. De toda clase de mal. Por eso es tan importante entender esa relación tan cercana que uno tiene que tener constantemente con el espíritu y saber de que si este aparatito me está perjudicando, debo ayunar de esto, ¿no? Si el televisor me está perjudicando, debo abstenerme de eso. Si, no sé, la comida me está perjudicando, o sea, es lo que a mí me está perjudicando el no estar con toda mi atención puesta en las cosas espirituales, el no tener toda mi atención en todos estos versículos que recién el pastor compartía, que hablaban de no andar en la carne, de no ser la expresión de la carne, sino ser la expresión de la vida de Cristo, ¿no? Exactamente, esa es la idea, ¿no? Bueno, primera de Tesalonicenses 5:22 dice: eviten toda clase de mal. Toda clase de mal, ¿no? Y primera de Pedro 2:11 dice: queridos hermanos, les ruego como... bueno, ya lo leí. Que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Esos deseos que constantemente están contra nuestra alma, ¿no? Esto de entender de que mi alma, esto que hemos entendido en esto a lo largo de este tiempo, no tengo que reprimirla, sino tengo que dejarla que empiece a ser gobernada por el Espíritu. Pero ¿cuándo puede ser gobernada por el Espíritu? Cuando ese Espíritu está siendo alimentado, esa vida que me fue depositada en mí está creciendo, está tomando el lugar que debe tomar, ¿no? Todo el tiempo se nos presenta, en todo lo que estamos leyendo, el abstenernos de cosas, prácticas, de personas, de relaciones, porque ese es el verdadero ayuno. Y ese es la verdadera vida que manifiesta Cristo. A veces ayunar es perder amistades. En ocasiones sí. A veces ayunar es elegir determinadas situaciones por encima de otras. A veces ayunar es, no sé, agarrar y limitar el celular, limitar las series. El ayunar es disciplinarse con horarios. Es decir, bueno, ¿no? Es decir, porque acá lo que vamos a ir a algo, vamos a ir a que el ayuno de uno no va a ser el mismo ayuno del otro. No. Porque el Espíritu pide a cada uno de acuerdo a lo que está haciendo en cada uno. El Espíritu, ustedes mírenlo como un arquitecto que está construyendo una casa.
Y cada uno en esa construcción va en un momento distinto. No es una casa en línea. A vos te va a pedir que empieces con los cimientos, que pongas la puerta, que saques esto, y a otro le va a pedir otra cosa. Y ahí es donde nosotros avanzamos. Por eso siempre trabajamos e incentivamos a que ustedes sean los que escuchen al Espíritu y obedezcan al Espíritu y sigan avanzando en base a lo que el Espíritu Santo les muestra. Por eso Primera de Juan, cuando habla, dice, ustedes tienen la unción del Santo, no necesitan que alguien les enseñe. ¿Eso qué significa ahí en todo ese contexto? No necesitan no tienen que estar siempre dependiendo de que alguien les diga todo lo que tienen que hacer, porque internamente tienen a Dios mismo, que es el que les va a enseñar. Ahora, dice, ayunar, punto número 2, ayunar es abstenerse. Dios estableció el primer ayuno en Génesis 2:17. ¿Cómo que Génesis 2:17? Claro, cuando le dijo a Adán que no tenía que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el fruto de ese árbol le provocaría la corrupción y muerte de su naturaleza humana, ¿no? Creada a imagen de Dios. Esta corrupción consistía en la manifestación de intensos deseos, buenos o malos, en su constitución humana, que finalmente lo destruiría. La naturaleza humana caída está viciada de deseos engañosos, como dice Efesios 4:22. Adán tenía que ayunar, abstenerse del engaño de la serpiente, pero no pudo, ¿no? Y vieron las consecuencias. Claro, y qué bárbaro, porque en el punto anterior hablamos de abstenernos de toda clase de mal, ¿no? Y acá vemos el primer ayuno de Adán, que le dice que no coma de un fruto específico, ¿no? Y acá se va abriendo nuestro panorama, ¿no? En cuanto a qué es lo que nos dice la Escritura que realmente debemos hacer, ¿no? ¿De qué se trata mi ayuno? ¿No? Y esto yo creo que refuerza esto que recién hablaba el pastor de entender de que Dios nos va a pedir a todos cosas diferentes. A Adán en ese momento fue eso específico, ¿no? Y tener presente esto, ¿no? Que por medio del Espíritu Él nos va a marcar qué es lo que tenemos que hacer, de qué tengo que abstenerme, qué es lo que qué es lo que está estorbando, porque en realidad esto de abstenerme, esto de ayunar, qué es lo que está estorbando que el Espíritu fluya por medio de mí, que yo pueda hacer ese canal en donde puedo ser favorecedor para otros en la vida de Cristo, pero hay algo a mí que lo está obstruyendo, hay algo que me está impidiendo. ¿Y qué es lo que me está impidiendo? ¿No? Y eso específico es lo que Dios nos pide. Por eso es importante entender que a todos es algo diferente. Y con esto no decimos por ahí algunos de ustedes, no, pero yo, pastor, todos los sábados ayuno, seguí ayunando, no hay ningún problema. Pero también hace esto, porque esto es más importante que ayunar. Es decir, no es que queremos sacar y decir, no, nadie más tiene que ayunar. No, estamos mostrando el verdadero ayuno que Dios está pidiendo. Que no se trata solo de la comida, ¿no? Que ahora vamos a verlo en las cartas, porque en realidad el ayuno en todas las cartas... Sería de abstenerse de maledicencia, enojo, ira, claro, de todo lo que no no edifica y no y fluye todo lo el que espíritu. impide que el espíritu pueda ser el que fluya por medio de tus acciones. Vos decís, bueno, tengo mucho enojo últimamente. Bueno, tratá de enfocar toda tu atención en que Dios gobierne esas emociones. Entonces vos, en tu caso sería esto de estar sometiendo todas tus emociones a la cruz de Cristo y decir que Cristo gobierne eso, porque en eso estoy mal, ¿no? Porque es interesante ver que en todas las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, no habla del ayuno. El ayuno lo encontramos solamente en Hechos de los Apóstoles, que en 3 ocasiones nada más, pero lo vamos a leer, y después Jesús tampoco ayunó ahí. Ahora Jesús dice, bueno, ya va a llegar el momento que ayunen, pero tampoco explica ni cómo tenían que ayunar, ni da, pero sí da los principios, que mismo los estamos desarrollando, ¿no? Pero bueno, ya vamos a llegar a esto. Dice Efesios 4:27, ¿qué dice? No den lugar al diablo. ¿Y cómo se da lugar al diablo? Cuando andamos conforme a esa naturaleza, a ese engaño, a eso que está en nosotros, Es decir, cuando andamos en amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y toda clase de malicia.
Por eso Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cosas son síntomas del veneno que Satanás inyectó a la primer pareja y así contaminó a toda la raza humana. Solo hay un antídoto para ese veneno, que es la cruz de Cristo. Solo hay un antídoto para ese veneno, para que ese veneno no nos termine matando. A través de la cruz de Cristo, a través del poder del Espíritu Santo, podemos vencer, pero no a través de nuestra propia fuerza de voluntad. Por eso dice ahí en Juan 3:14, ¿cómo? El versículo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué tremendo, ¿no? Porque acá dice que no hay que atacar los síntomas, sino ver qué es lo que los genera, ¿no? Es importante eso, ¿no? Y es ahí donde empieza a trabajar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es como, no sé, estás con fiebre y estás con fiebre y vos decís, bueno, un ibuprofeno y va a pasar. Sí, baja la temperatura, pero si hay una infección en tu cuerpo no te la enterás y el ibuprofeno no te lo cuida, no te lo cura, digo. ¿No? Ahora, Entonces es tan importante tener en cuenta esto, ¿no? Tengo fiebre, es una alerta, mi cuerpo me está diciendo que algo está funcionando mal, ¿no? Y entonces uno no ataca solo a la fiebre, va más allá de la fiebre, vamos a ver qué es lo que está provocándola. Y ese es el trabajo del Espíritu en nosotros. Y tenemos que entender que internamente nosotros tenemos la ley del Espíritu, el poder del Espíritu Santo, y también tenemos la ley del pecado, que es un sistema, que es este engaño, que está en todos. Hasta los niños recién nacidos ya todos vienen así de matriz. Y eso se vence. ¿Una ley con qué se vence? Con otra ley. Es decir, cuando vos estableces una ley, ya abrogás la ley anterior. Por eso, ¿qué dice Romanos 8:2? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ves? Qué clarito. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero nosotros somos los que le damos lugar a esa ley para que gobierne sobre la otra ley. Por eso ese es el ayuno que Dios está pidiendo. Una ley se contrarresta con otra ley, no con un ayuno físico. Colosenses 2:20 dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada devoción, falsa humildad y severo trato del cuerpo, los ayunos, pero de nada sirven frente a los apetitos de la carne. Qué importante esto, ¿no? No se trata de nada tremendo. Externo. Recontra claro. Qué claro, sí. ¿No? Qué claro, es tremendo, ¿no? Claro, porque uno dice, ¿no? Y un poco con relacionado a esto que decía hoy Miguel, ¿no? Uno dice, bueno, aparte dice, ¿no? Si vos decís que ya moriste y resucitaste con Cristo, tenés la nueva vida de Cristo, ¿por qué entonces te regís? Porque el sí, esto no, esto sí, esto no. Es porque en realidad está siendo alimentado del árbol del conocimiento, de donde Adán un día tuvo que no hacerlo y lo hizo. Y nosotros, si nos empezamos a alimentar de ese árbol, ¿qué sucede en nosotros? Estamos con que esto sí, esto no, y no se trata de esto sí, esto no. Se trata de lo que el Espíritu me dice a mí específicamente, ¿no? Exactamente. Sí, yo me había cruzado con un muchacho que estaba estudiando en una iglesia, no sé, de profeta, no sé de qué era, estaba estudiando, y me hablaba de que tenía que predicar, pero tenía que predicar a los católicos. O sea, la
los mormones no, había hecho un énfasis en eso, ¿viste? Porque los mormones seguían bien las leyes, no sé qué. Y bueno, yo justo estaba con eso de decir, mirá, yo no tengo la palabra, vos pensarlo, no sé. Pero yo creo que no se trata con lo que nosotros podamos hacer. Bueno, y justo este mismo versículo que leí, que expliqué lo que entendía que me pareciera que son, viste, santos por el severo trato del cuerpo, por no tomar café, por no tomar esto, por no hacer esto. Pero de nada sirve porque por dentro de la cuando cosa, tu corazón no está respondiendo a lo que Dios quiere que responda. Y esa es la diferencia. Por eso es tan importante poder comprender que no es que esté mal ayunar. Está mal que vos digas, bueno, yo ayuné y yo ya estoy cerca de Dios porque hice esta situación, ¿no? Sino entender de que Dios te va a pedir algo diferente a lo que me pide a mí o lo que le pide el pastor. Pero es importante entender de que todo se trata del poder saber de que tenemos que ser guiados por el Espíritu, no por cosas que podamos conocer con nuestra mente, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Bueno, punto número 3. Dice, el ayuno físico reprime, pero no suprime. El ayuno físico, si nosotros no lo hacemos con una intención correcta, en realidad lo que va a terminar haciendo es avivando y potenciando más los deseos de nuestra carne, en vez de ayudarnos. ¿Por qué? Porque después de eso... Porque me aguanto, te vas a desatar. reprimo y después... Volvemos al primer ayuno de Cristo. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y después de 40 días tuvo hambre. ¿Por qué tuvo hambre después de 40 días? Porque fue iniciado por el Espíritu. No fue iniciado por voluntad propia, ¿no? Por eso no se trata de reprimir deseos, sean tecnológicos, sean de la comida, sean de lo que sea. No se trata de reprimir, se trata de ser guiado por el Espíritu. Exactamente. Solo la obra de Cristo en la cruz destruye los deseos engañosos de la carne. Y esto debemos saberlo y creerlo por fe. Por eso Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Por eso la vida crucificada del cristiano son las 24 horas. ¿Para qué? Para que todo el tiempo podamos vivir en esta realidad. Ahora, ¿cuál o cómo debe ser el ayuno en este tiempo en el que estamos? Bueno, para los que estamos bajo el nuevo pacto, el ayuno es abstenerse, es hacia el interior del alma y no hacia el interior del estómago. No se trata de lo es una abstinencia impulsada y gobernada por el Espíritu. Es abstenerse de lo carnal y lo terrenal y andar en lo celestial, caminar en el Espíritu. ¿A qué se parece el ayuno en el nuevo pacto? Ayunar significa abstenerse de algo o entregar algo. La interpretación más común es dejar de comer, pero puede aplicarse a cualquier cosa, particularmente aquello que alimenta mi carne. Y ahí es donde tenemos que detenernos y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué es lo que alimenta mi carne. ¿Qué es lo que alimenta mi carne? Esto es fundamental que lo podamos entender, porque cada uno va a ir buscando y encontrando algo que el Espíritu Santo le va a mostrar. Cuando alimentamos nuestra carne, la fortalecemos y la tendencia es caminar en la carne. Por ejemplo, la predicación de la ley es alimento para la carne, porque lo fortalece. Aunque parezca que no, el legalismo lo que hace, te fortalece la carnalidad. Claro, porque se trata de algo que vos tenés que hacer y si lo supiste hacer o lo pudiste superar, ya sos un genio. Y no se trata de eso. Claro, porque te dicen, vos tenés que hacer esto. Mirá, agarrá y orá 3 veces por día, 10 minutos. Tenés que leer un capítulo por día. Ya con eso, perfecto. Listo, ya está. Entonces, vos aplicás el método y funciona solo. Es lo más fácil. Pero eso no es la vida cristiana. Esa no es la vida cristiana. Lógicamente que esa es la vida cristiana más fácil para aplicar. Es la vida cristiana que podés generar más personas
porque a nadie nos cuesta seguir a nadie nos cuesta seguir una fórmula para tener un resultado. Si yo te digo, vos querés un resultado, haces esto y vas a tener el resultado. Ahora, cuando yo te digo no, depende de lo que Dios te está mostrando a vos. Depende de que vos empieces a permitir que el Espíritu Santo gobierne en tu vida y que vaya fluyendo de una manera natural. Eso va a requerir de tiempo, de esfuerzo y de saber qué es lo que Dios quiere, ¿no? El apóstol Alberto esto lo grafica muy bien como un árbol de Navidad. Vos agarrás, yo hago acá, mirá, te abro acá un árbol de Navidad y en 5 minutos lo tenés armado. Pero ese árbol de Navidad, que puede ser la vida cristiana, religiosa o legalista, no puede alimentar a nadie. Ni siquiera es un árbol. No puede decir, vos lo ves y está todo perfecto afuera, pero no alimenta a nadie. Rápido ya estuvo en pie, pero no puede generar vida, no puede multiplicarse. En cambio, vos al lado del árbol de Navidad pones una maceta con una semillita y vos lo ves, esto no va ni para atrás. Claro, la vida lleva tiempo, lleva procesos, lleva un constante... Un esfuerzo constante. Eso es lo que va llevando tiempo, pero ¿cuál es la realidad? Es la realidad que va a llegar un momento que ese árbol de Navidad va a estar siempre igual. Por eso 20, 40 años en el Evangelio y no... Es decir, en cambio la otra siempre fue avanzando y fue como la luz de la aurora que fue creciendo hasta que el día fue perfecto. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, ¿no? Por eso la realidad que estamos viendo hoy respecto del ayuno no es que me hace más espiritual, sino que dice que la madurez va a determinarse por el fruto, ¿no? Ese fruto que se va a empezar a evidenciar a medida que voy poniendo de mí esfuerzo en el sentido de decir, bueno, Dios, quiero que seas vos. Quiero empezar a hacer las cosas que vos querés que haga. Quiero realmente ser parte de esto, de tu propósito. Quiero realmente cooperar con tu propósito, ¿no? Y su espíritu nos lo va a revelar. De la manera que Él se comunica con nosotros, lo va a hacer. Pero tenemos que disponernos. Él siempre está dispuesto, ¿no? Nosotros somos los que a veces lo limitamos diciendo, no sé si va a poder, o no sé si soy tan espiritual como para poder comprenderlo. Y no existe que uno sea mayor o menor espiritual. Existe un corazón dispuesto a decir, bueno, Dios, realmente reconozco que no sé, y Él se encarga. Exactamente. Vane, tosé tranquila vos, por favor. Pues te veo, estás ahí como no querés toser, no, tosé. Sí. Yo tenía un concepto donde el ayuno era como apartarse para. ¿Lo podemos seguir sosteniendo este concepto o no? A ver, no está mal el pensar así. Ahora vamos a ver las oraciones apostólicas que ayunaban y oraban para poder encontrar una dirección y para no perjudicarse con el entorno. No está mal para nada y lo podés utilizar también. El hecho de decir, utilizo el ayuno para que no me distraiga la comida, para que yo pueda enfocarme en Cristo, pero también entender de que, a ver, esto, con el estómago vacío, con el estómago lleno, ¿en qué cambia que yo me conecte con Dios? ¿Se entiende? Entonces, por eso tenemos como que hacernos preguntas y replantearnos determinadas cosas para poder encontrar una finalidad. Es decir, poder apartarme para estar con Cristo es ayunar ¿de qué? De apagar el celular, porque quiero apartarme. Ayunar ¿de qué? De ir, bueno, hoy a la mañana me voy a la playa y estoy ahí toda la mañana desconectado. Pero vos podés, claro, es decir, el objetivo, vos te querés apartar, bueno, apartate, pero el estómago no te va a apartar. Es decir, vos podés tener el estómago vacío o lleno, que no va a cambiar mucho en eso. Ahora, si vos me decís, no, sabés que yo cuando dejo de comer, como que yo me enfoco más y puedo, no sé, no me distrae la comida, y no sé, algo personal tuyo, buenísimo. Pero no pensemos que es algo espiritual el no comer. Claro. ¿Se entiende? La otra vale. Sí, no, que eso me hace pensar en el tema, o sea, eso depende de cada uno, porque capaz que alguno no tiene la adicción de estar constantemente con el teléfono que le traiga, sino que tiene otra cosa, por ejemplo, el trabajo excesivo o, no sé,
cualquier cosa que pueda hacer, es independiente de cada persona. Claro, por eso es Por importante eso, entender la guía del espíritu, claro, qué la te idea pide a vos. central del ayuno es que si hay algo que nos estorba para tener una comunión con Dios, una constante relación con Él, ese vendría a ser nuestro ayuno, digamos, el tratar de evitar eso para que no nos impida. Claro, eso que a vos te está gobernando Claro. específicamente, que por ahí no tiene nada que ver exactamente por ahí con el teléfono, pero sí con otras Sí, cuestiones. es esa debilidad o la que Pablo habla del aguijón o algo así, ¿no? No, es el aguijón no, pero pero sí, pero es entender esto, ¿no? Que en realidad es eso que a mí me quita mi tiempo con Dios. Yo estoy concentrada con toda mi atención a Dios, ahora me pongo a comer y yo ya me pongo a disfrutar. Yo me encanta comer, ay, que los olores, que tiene sabor, esto tiene no sé qué, y ya me pongo a pensar y ya me olvidé de que estaba conectada con Dios, de que estaba pensando. Entonces, se trata de entender de que eso que dijiste que es real, eso que me está impidiendo que yo esté con toda mi atención con el espíritu, que esté con toda mi atención para poder saber qué es lo que Dios quiere para mí. claro, o mismo nosotros, imaginemos nosotros vamos a decir, chicos, el jueves que viene vamos a tener una reunión de oración acá. Y vamos a estar orando porque hay una situación que necesitamos orar. Nos juntamos y lógicamente vamos a estar ayunando todos en ese momento. Porque si queremos todos focalizarnos en la oración, no podemos sacar pizza, empanada y empezar a comer si queremos orar. ¿Se entiende? Entonces, nos enfocamos en eso con el objetivo de juntarnos a orar y poder ser efectivos en ese propósito inmediato que estamos buscando. Claro, por eso no se trata del sacrificio de la carne en esto que hablábamos, ¿no? Este sacrificio de no comer. No se trata de eso. Se trata. El sacrificio ya lo hizo Jesucristo en la cruz. Eso es re importante que lo tengamos presente y en cuenta, que no es que voy a ser mejor o peor hijo de Dios por un esfuerzo humano. No, el gran sacrificio ya lo hizo Cristo. Exactamente. Yo lo que tengo que hacer es cada día procurar ser guiado por el Espíritu. Entonces, ¿hay algo que me lo impide? Debo abstenerme de eso. Eso que me está quitando ese tiempo en el que yo tengo que estar concentrado en las cosas espirituales y no en las temporales, ¿no? Exactamente. Por eso, en la gracia vivimos un estilo de vida en ayuno. Ayunamos de enseñanzas legalistas, de condenación, de avaricia, de egoísmo, de vagancia, de ansiedades, de vergüenza, de pecado, de resentimiento, de falta de perdón. Ayunar es abstenerse de ambientes, de compañías, de pensamientos, de deseos, etc. Todo lo que puede perjudicar. Ahora, hay un texto controversial, voy a adelantar un poquito porque ya se fue bastante la hora, donde dice apéndice. Ayunar, hay un versículo que dice que ayunar es como que te da poder para poder echar fuera demonios. Eso está en Mateo 17:21, que dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Eso no sé si lo han escuchado o algo. Eso en realidad está solamente, ¿lo han escuchado eso? En realidad se ha predicado un montón y se ha utilizado para decir, vos querés tener poder, ayunar. ¿Por qué? Mirá, porque en realidad en este contexto llevaron a un chico endemoniado, los discípulos no pudieron sacar el demonio, los discípulos, vino Jesús, hizo ¡pac! Y el demonio se fue. ¿Cómo hiciste, maestro? ¿Y qué le dijo Jesús? Lo que pasa es que este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, ahora, ese versículo solamente se encuentra en las versiones Reina Valera 1960, 1909, es decir, no aparece ese versículo en el original griego. En el original griego, si ustedes van a la Biblia griega, no aparece ese versículo determinado. Claro, si ustedes se fijan, si ustedes no está. se fijan, del 20 para el 22, exactamente. Es decir, en la NBI dice, esa clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. No pone el ayuno en ninguna parte. Por eso entendemos de que, porque, ¿se acuerdan? Que a mí me encanta Reina Valera, me encanta. Pero me doy cuenta de que se equivocó mucho porque agregan cosas que no están en el original. Por eso trabajamos con la NBI. El idioma
es siempre una suma de palabras que te da una frase. Cuando- Es diferente como la lengua española que tenemos nosotros, que es una letra romance que cada palabra dice eso. En cambio, el griego no, son sumas de palabras que forman una frase. Entonces, al querer expresarlo en la lengua que nosotros utilizamos, que es la española, ahí es donde agregaban para que se pueda comprender. Entonces, es importante tener presente en esto, ¿no? Entendemos, hemos visto a lo largo de todos los versículos que no se trata de un esfuerzo humano. Entonces, un demonio no va a salir si yo ayuné, porque yo, Noemí, no lo puede hacer. Es importante entender de que Dios es el que tiene la autoridad para todas las cosas. Exactamente. La autoridad no Cristo. está en nosotros, porque si no, pasaría a estar la autoridad en nosotros, y la autoridad está en Cristo. Claro, entonces en el el poder superior de soy Dios. yo y Cristo no, como que no tiene la cruz de Cristo, quedaría inválida, digamos. Exactamente. Por eso les animo a que se fijen, ahí en YouVersion tienen 200.000 versiones. Fíjense en las Chequenlo. versiones y se van a dar cuenta de que no está. Que no Está está. solamente en Reina Valera y en las versiones más viejas. Más viejas. Pero en otras versiones no está este versículo. Y es lógico porque estaría contradiciendo, aparte es la única parte que te habla de que el ayuno te va a dar poder para sobre algo. En realidad no es así. Que de acá se utilizó muchísimo para que hay momentos de liberación. Guarda, yo lo he usado muchísimas veces. Tenía que ir a liberar y entonces iba ayunado, porque supuestamente iba a hacer mayor poder. Claro. Y me iba y ya les voy a contar de las andanzas que uno tenía. Ahora, en el libro de los Hechos, como les dije, hay 3 partes donde se registra el ayuno. Voy adelantando. Hechos 13:23, que dice, un tiempo ministrando al Señor para buscar dirección y guía. En Hechos 14:22, que fue para constituir, confirmar ancianos y encomendarlos al Señor. Y después en Hechos 27:21, que toda una tripulación ayunaron porque estaban por destruirse el barco, ¿no? Y que Pablo dijo, no ayunen más porque si nos tenemos que ir al agua no vamos a tener ni fuerza para... Así que en realidad lo rompieron el ayuno. Exactamente, terminaron rompiendo el ayuno. Estas son las 3 partes donde se menciona el ayuno, que justamente es como recién les dije, vamos a juntarnos, tenemos que tomar una decisión grande entre todos. Bueno, juntémonos, no comamos nada, enfoquémonos en el Señor, estemos orando y estemos esperando que Dios nos confirme a través de una palabra hacia donde Él nos quiere llevar. Claro, porque si vemos acá en el nuevo pacto que es el que vivimos, ¿no? Es después de la cruz. Es importante entender de que los ayunos que se mencionan es para la guía, la dirección de Dios, para confirmar ancianos, para encomendarlos al Señor. Es importante entender que en ningún momento habla de que yo voy a ser mejor o voy a poder lograr otras cosas, sino para la guía, ¿no? Entonces acá nos da esa pauta de saber de que no se trata de mí, se trata de Él y que debo ser guiado por Él, y es cuando me conecto a Él, cuando estoy con toda mi atención en Cristo, es que puedo recibir esa guía, ¿no? Exactamente. Por eso, para ir terminando y cualquier cosita, la semana que viene por ahí charlamos un ratito más de esto, así podemos dar el trabajo práctico. Todos tenemos que ayunar. Sin duda todos tenemos que vivir una vida de ayuno, pero no necesariamente de comida, ¿no? Sino de poder abstenernos de todo aquello que no nos deja avanzar, que no nos deja poder permitir que el Espíritu Santo gobierne dentro de nosotros y se manifieste. Entonces, que podamos realmente tener este entendimiento. Vamos a cortar la grabación, así les damos el trabajo práctico.